Hola, mi nombre es Josué y hoy voy a estar hablando acerca de usando filas de trabajo en aplicaciones web. Las filas de trabajo o task queues, perdón, filas de tareas, o bueno, también trabajo o task queues, son utilizadas en aplicaciones web, en muchas aplicaciones web que están ahorita en producción y son utilizadas para procesar tareas asincrónicamente. Asincrónicamente significa que no son procesados o las cosas no suceden de una manera lineal en el tiempo. Entonces pueden suceder en diferentes momentos o en diferentes órdenes. En aplicaciones web usualmente vemos las cosas desde el punto de vista del ciclo de respuesta y solicitud HTTP. Entonces, cuando decimos que alguna tarea es procesada sincrónicamente, usualmente nos referimos a que no es procesada en el ciclo de solicitud y respuesta HTTP. Um, y esto es porque la mayoría de las cosas, la mayoría de las cosas que toman mucho tiempo en procesar, pues no queremos que el usuario se quede ahí nada más esperando, viendo alguna pantalla que llega cargando. Y lo que queremos es decir al usuario, ok, ya estamos procesando esto y lo procesamos en alguna otra parte y no en este ciclo de solicitud y respuesta HTTP. Y una vez que terminemos, entonces ya le mandamos algún mensaje o alguna notificación al usuario y le decimos ya está, ya sea por ejemplo algún reporte o alguna otra cosa que podamos, que tome mucho tiempo en procesar. Puse de ejemplo un reporte porque, por ejemplo, en un reporte se necesitan muchos cálculos, se necesitan hacer muchos cálculos, entonces usualmente se tarda un poquito más de tiempo. Entonces podemos hacer todos esos cálculos en algún otro lado y no dejar al usuario esperando. Una vez que terminemos, le decimos ya está todo listo. Otra cosa que podríamos también utilizar una fila de tareas es como por ejemplo a lo mejor auditar datos que están en alguna base de datos o en algún otro lado, archivos, cosas por el estilo. Y son tareas que son más recurrentes, ¿verdad? Entonces no necesariamente, inclusive cuando estamos hablando de aplicaciones web y usualmente vemos las cosas desde la aplicación que está corriendo y la aplicación al cual el usuario tiene acceso, este, también las filas de tarea pueden ser utilizadas afuera de este contexto, ¿verdad? En cualquier otra cosa que podamos estar corriendo ya en alguna otra parte de nuestra arquitectura, en todo el sistema que tenemos. Entonces vamos a empezar viendo básicamente o la arquitectura básica de una fila de tareas. Y el concepto y la arquitectura básica es bastante sencillo y, y prácticamente son solamente estas tres entidades las cuales los vamos a ver ahorita. Pero esta es la idea básica. Ya una vez que empecemos a ver diferentes tipos de implementaciones, las cuales también los vamos a ver un poquito por encimita, pero sí vamos a indagar en cuáles son las diferencias. Vamos a ver cómo se pueden complicar estas cosas y depende de los requerimientos del proyecto, la aplicación o el sistema en el cual estemos trabajando. Entonces todo empieza desde el punto de vista, como estábamos diciendo, de la aplicación web, ¿verdad? Del ciclo de solicitud y respuesta HTTP. Entonces a esta parte usualmente se le llama el productor, porque es el que produce las tareas, ¿verdad? Produce que las tareas en realidad son traducidas a unos mensajes con cierta sintaxis, las cuales llegan eventualmente a otros procesos que las procesan. Entonces por eso es que a esta parte se le llama el productor, es el que produce las tareas y el que dice qué es lo que se va a correr. No dice cuándo ni en dónde, solamente dice qué es lo que se va a correr y es el que manda todos los datos necesarios para poder correr algún tipo de tarea. Nuevamente, esto es usualmente lo vemos como la aplicación web, la aplicación que el usuario está interactuando con ella, ¿verdad? Entonces hay muchas tareas o la mayoría de las tareas son iniciadas cuando el usuario da clic en algún botón o a lo mejor va a alguna dirección en específico o tiene algún tipo de interacción con nuestra aplicación. De ahí en adelante, eventualmente, como también dijimos, hay otras tareas o hay otras cosas que se pueden producir afuera de este contexto, ¿verdad? Pero ese es así como que el principal punto de entrada.
Después de esto, después del productor o producer, que también se le llama en inglés, tenemos lo que es la fila o un queue. Pero esta fila o este queue no es nada más algo así tan sencillo, ¿verdad? Es un poquito más robusto y entonces en realidad, aunque detrás o tras bambalinas sea solamente una fila o solamente una fila entre comillas, porque son más cosas involucradas, también a esto se le llama más que nada un mediador o un broker en inglés. Y se le llama así porque siempre está en medio del productor y el consumidor, que el consumidor es lo que eventualmente va a procesar las tareas. Entonces nos pasamos al último paso, que son los trabajadores o los workers, que son los procesos que están procesando tareas, y a todo esa idea, esa entidad se le llaman los consumidores. Entonces depende de quién está consumiendo las tareas del mediador. Y esto es básicamente lo que es el concepto de una fila de tareas. Este concepto se utilizan en diferentes partes, no nada más en filas de tareas así como lo estamos viendo así, pero también puede ser, por ejemplo, si todo esto está en memoria y estamos hablando que el productor y el consumidor son nada más dos diferentes funciones, también se puede utilizar para desacoplar las dos partes de un programa. Entonces, la idea básica viene desde hace mucho, ya existe en el ámbito de software desde hace mucho y es aplicada de esta manera para hacerla un poquito más robusta y para hacerla pues más flexible también. Y que se pueda hacer o se pueda agrandar o se pueda asignar eh, diferentes recursos para cada una de estas entidades. Entonces vamos a empezar a indagar en cada uno de estas partes de la arquitectura para entenderlas un poquito más. Los productores tienen este nombre, como habíamos dicho, debido a que producen los mensajes que se envían a una fila. La única cosa es que, como habíamos dicho, pues usualmente el productor es la aplicación web, pero no necesariamente en todos los casos, ¿verdad? También podríamos producir mensajes directamente desde la interfaz de usuario, y nada más mandarla directamente hacia el mediador sin ese servidor web que tenemos detrás en las aplicaciones usualmente. Pero si hacemos algo por el estilo, algo así como estamos diciendo, de que nada más específicamente desde el cliente, desde la interfaz de usuario o la interfaz gráfica, entonces tenemos que ser un poquito más conscientes acerca de seguridad y cosas por el estilo. Este, en, existen otro tipo de variaciones de esto, ¿verdad? Dependiendo del proyecto, o sea, también puede ser que la aplicación web hable con otra aplicación que está detrás de nosotros y esa es la que en realidad sea el productor, no la aplicación nada más. Entonces el productor pueden ser muchas diferentes cosas, es cualquier proceso que crea mensajes los cuales son enviados al mediador. Si lo queremos ver así como que o definir de una manera un poquito más concreta. Usualmente las bibliotecas que vamos a empezar a ver, que implementan filas de tareas, vamos a ver que tienen interfaces o capas de abstracción alrededor de lo que es un productor y lo que es un consumidor, y hace más sencillo nuestro trabajo de crear estos mensajes que van hacia el mediador. Así no tenemos nosotros que indagar y ver exactamente cómo crear estos mensajes, y lo único que tenemos que preocuparnos es en definir qué son las cosas que queremos procesar, cuál es el código que va nuestras tareas, ¿verdad? Que van a definir nuestras tareas. Eso es algo siempre bueno, y así vamos a ver cuáles son en realidad. Hay diferentes maneras de implementar este tipo de cosas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las diferencias de algunas bibliotecas que son usadas en producción. La siguiente entidad aquí son los mediadores. Y como habíamos dicho, que esta idea de cómo se implementa una fila de trabajos, pero de tareas, pues es usada en diferentes contextos en software, no nada más en aplicaciones web.
Claro que hay diferentes tipos de implementaciones. Hay algunas más complicadas o más complejas que otras y otras más sencillas. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que se llama AMQP o AMQP. Ese es un protocolo, las siglas significan Advanced Messaging Queuing Protocol. Y ese protocolo define cómo se pueden implementar diferentes tipos de mediadores. Por ejemplo, RabbitMQ y ZeroMQ son dos aplicaciones o dos implementaciones de AMQP que son utilizadas en producción desde hace mucho tiempo y son bastante estables y muy robustas. Entonces ellos lo único que tienen que hacer es implementar este protocolo y diferentes aplicaciones pueden utilizarlo. Por ejemplo, las bibliotecas que vamos a ver o nuestra aplicación web, cosas por el estilo. También existen otras soluciones más ligeras, como por ejemplo el SQS de Amazon, que es muy parecido a una implementación de AMQP, pero no implementa todo el protocolo, implementa solo las partes más necesarias y es enfocado más en rapidez, no tanto en ser robusto o súper estable, sino que nada más en que rápidamente procesa mensajes. También varias bases de datos ya vienen con la habilidad de ser usados como mediadores. Por ejemplo, Redis y Postgres ya tienen implementaciones de lo que se llama un PubSub protocolo, ¿verdad? Que es un publicación y suscriptor. Entonces, de esta manera, si lo queremos traducir, lo podemos traducir en el productor y y el consumidor pues es el suscriptor, ¿verdad? Se suscribe a diferentes partes de la implementación y es lo que agarra los mensajes que están ahí. Últimamente al procesar mucho de estos mensajes en un sistema distribuido ha sido una necesidad debido a la alta cantidad de datos que manejamos hoy en día. Para estos casos hay varias soluciones para procesar grandes cantidades de mensaje de una manera robusta y han sido creados cosas como Kafka, por ejemplo, que son un poquito más diferentes. No estamos hablando de una base de datos nada más de PubSub o una implementación de AMQP, pero estos proyectos como Kafka son un poquito más especializados en arquitecturas que utilizan eventos para hacer todo un ecosistema, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de esta manera como en las filas de trabajo, pues básicamente es el mismo concepto, pero es llevado a una aplicación en general y no nada más en tareas que se tardan mucho tiempo, en tareas o en cosas que queremos correr en otro ciclo y no en nuestro ciclo principal de la aplicación. Afortunadamente los proyectos que vamos a ver en esta plática ofrecen una abstracción encima de los mediadores también y eso nos facilita utilizarlos. Como quiera, sí debemos de tener un poco de conocimiento de cuál es el mediador que vamos a utilizar y y depende de nuestras necesidades va a ser el mediador que vamos a definir o que vamos a escoger para usar en nuestra aplicación, porque tienen diferentes cosas que podemos utilizar uno contra otro, ¿verdad? Y también siempre está la necesidad de administrarlos y ver si es seguro y ver cualquier otro problema que podamos tener alrededor de esto. Entonces, como quiera, aunque existan estas abstracciones con las bibliotecas que vamos a ver o que podamos utilizar, como quiera necesitamos saber cuáles son las diferentes partes que están detrás y cómo trabajan una con otra. Lo recomendable usualmente es empezar con algo, con lo más básico y ver si se necesitan cosas más avanzadas, a menos que ya se sepa exactamente cuáles sean los requisitos. Para estos requisitos estoy hablando más que nada si sabemos exactamente, o bueno, más o menos como cuántas tareas se van a procesar o cuántos diferentes recursos necesitamos, ya sea de memoria o a lo mejor de disco duro o a lo mejor nada más de comunicaciones de red, cosas por el estilo. Entonces, si todavía no tenemos bien definidos esos requisitos, lo podemos empezar con algo muy básico y luego cambiar los mediadores depende de cómo nuestros requisitos empiecen a cambiar. Usualmente por eso es bueno ver
estas bibliotecas que ya tienen esta capa de abstracción, y así es más fácil cambiar los mediadores entre una, o depende de cómo cambien nuestros requerimientos. Ahora, el último paso que tenemos aquí en esta arquitectura básica son los consumidores. Los consumidores son también parte de la aplicación. Y usualmente la implementación de filas de tareas que se utiliza ofrece una capa de abstracción que se encarga de conectar también al mediador y recibir estos mensajes. Entonces, los consumidores deben de estar conectados al mediador de la misma manera, así como lo podemos ver aquí, para estar viendo cuáles son los nuevos mensajes y ver si los va a procesar o no estos diferentes procesos que están corriendo. De esta manera, al utilizar estas capas de abstracción, de esta manera nos podemos enfocar nosotros nada más en el código que va a hacer el procesamiento en sí, y no en todo el protocolo que está alrededor de esto. Esto significa que los consumidores son procesos que se encuentran corriendo y escuchando los mediadores para ver cuándo se debe de ejecutar alguna tarea. Y es importante reconocer este detalle, puesto que es muy fácil confundirnos cuando estamos viendo si alguna tarea se está corriendo o no, o si todo el número de tareas que necesitamos correr se están corriendo. Cuando tenemos que debuguear todo esto, tenemos que mantener esto en mente, y así podemos saber que, ok, entonces los consumidores se tienen que conectar al mediador, agarrar estas tareas y procesarlas. Y esto es aparte del ciclo de trabajo, del ciclo de nuestra aplicación principal. Entonces esa división es usualmente un poquito difícil de ver al principio, o las primeras veces que uno está teniendo diferentes problemas en producción. Pero ya que esto se entiende y así como que hace clic, es más fácil debuguear este tipo de aplicaciones. Los consumidores pueden ser muy complicados o bastante sencillos. En algunas instancias vemos que los consumidores son procesos que crean otros subprocesos para procesar tareas, o pueden ser que los consumidores solo se encargan de procesar tareas sin crear subprocesos. Y me enfoqué aquí un poquito en esta explicación en el concepto de subprocesos, debido a que eso también nos va a dar paralelismo en los consumidores. Esto ya es un poquito más avanzado, pero ahorita lo vamos a ver un ejemplo de cómo se puede implementar esto y para qué pueden ser utilizados. Pero es algo bastante importante también, porque hay diferentes implementaciones allá afuera de filas de tarea, y hay algunos que sí te permiten crear estos consumidores que pueden procesar cosas en paralelo, pero hay otros que no. Entonces eso también depende de cuáles sean tus necesidades, puesto que el usar consumidores que pueden procesar cosas en paralelo puede ser algo benigno, pero también usualmente va a traer más complejidad en el uso de la biblioteca que estemos usando. Algunos proyectos tienen la habilidad de manejar cuántos consumidores también están corriendo de manera dinámica. Entonces podemos decir que primero nada más queremos correr 4 consumidores, y de manera dinámica eso puede cambiar a 6, 10 o bajar a 2, por ejemplo. La única cosa de ahí es que usualmente las variables que son importantes para nosotros, para ver cuántos consumidores tenemos que estar corriendo, no las sabemos desde un principio, primero que nada, y aparte muchas veces son muy específicas a la aplicación. Entonces no siempre podemos solucionar o podemos llegar a nuestros requerimientos nada más con lo que ofrecen los diferentes proyectos de los cuales vamos a hablar ahorita, o las diferentes bibliotecas, ¿verdad? No nada más al usarlas se van a resolver todos nuestros problemas, sino que también muchas veces tenemos que ver qué es lo que está alrededor y cuáles son nuestras necesidades, y a lo mejor implementar unas cosas encima de esto. Pero ya al tener estas abstracciones alrededor de cada una de estas entidades, es más fácil enfocarnos en nuestros requerimientos y no
en lo que es básicamente la comunicación entre todos y cada una de estas entidades. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son las diferentes implementaciones que hay afuera. Vamos a ver 4 que son de las más populares. Existen mucho más y cada una son un poquito más diferente, o son un poquito diferente que las otras. La más común hasta cierto punto es Celery. Y esta es de las más comunes, puesto que es de las primeras, de hecho, que empezaron a existir. Y eso es algo bueno, pero también a la vez es algo malo, puesto que cuando Celery empezó había muchas cosas que no existían ya, no había librerías para que, o bueno, no, por ejemplo, no había implementaciones ya del protocolo AMQP, entonces Celery tuvo que implementar eso. Entonces había diferentes detalles que se necesitan para implementar una fila de tareas más robusta que no existían ya allá afuera, creadas en algún otro proyecto. Así que Celery los tuvo que implementar y el problema de eso es que se convierte en un proyecto un poquito más complicado. Complicado de debuguear si hay algún problema, pero si todo corre bien es bastante estable y no siempre es difícil debuguear si el problema está en las tareas que nosotros estamos corriendo. Pero si el problema está en la intercomunicación de cada una de estas entidades, no siempre es tan sencillo de debuguear. Ese es lo malo, pero lo bueno es que sí es bastante robusto y flexible en todo lo que se puede hacer. Entonces, si mantenemos en mente la arquitectura básica de la cual estábamos hablando ahorita, estas 3 entidades de productor, el mediador y el consumidor, entonces vamos a tratar de traducir eso en lo que es ya código, utilizando cada una de estas bibliotecas de las cuales vamos a hablar, o de las cuales estamos hablando. En Celery, por ejemplo, para crear para crear un productor es bastante sencillo. Y usualmente, en realidad, en todas estas bibliotecas de las cuales estamos viendo, es bastante sencillo crear un productor. Pero Celery fue creado para Django. Entonces, todo esto y es definido en la misma aplicación que está corriendo, que es en la aplicación de Django, ¿verdad? Entonces, en tu aplicación que tú estás creando ahí, utilizas este código que tenemos aquí en la presentación, lo cual hace algo bastante sencillo, que es importar un objeto de Celery y inicializarlo. Al inicializarlo le dices tú específicamente a qué mediador se va a conectar. En este caso está utilizando una implementación de AMQP, pero Celery es bastante flexible, entonces puedes usar Redis, también puedes usar Elasticsearch, creo, también puedes usar diferentes productores. Diferentes mediadores. Y después lo que tenemos que hacer es definir una tarea. Entonces, en este ejemplo es una tarea bastante sencilla, nada más suma 2 números. Pero la manera en la cual la definimos es utilizando este decorador que utiliza el objeto que inicializamos primero y luego un atributo que se llama task. Entonces, al hacer esto, Celery crea otro objeto encima de la función que estamos creando y ese es lo que se convierte en el mensaje que vamos a producir. Entonces, como vemos, este es el tipo de abstracciones que las implementaciones de filas de tarea que están ahí afuera nos dan. Y así, con estas que son 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código, pues ya creamos un productor que está produciendo mensajes para este tipo de tareas en específico, que es sumar 2 números nada más. Entonces, algo bastante sencillo, pero esto es lo que se traduce a un productor, ¿verdad? Entonces es el primer paso, y aquí ya vimos que no nos tenemos que preocupar de cómo es que el mensaje es creado, cuáles son los diferentes atributos de los mensajes, y vamos a ver esta tendencia en cada una de estas bibliotecas, ¿verdad? En cada una de estas implementaciones, este tipo de abstracciones, y de hecho la manera en la cual los productores son definidos es también muy parecido, ya sea para algo bueno o para algo malo, pero en realidad pues hay un cierto tipo de constancia en las implementaciones que vamos a ver. Entonces,
Una vez que corremos que corremos nuestra aplicación Django principal, esto es lo que se va a correr, ¿verdad? Entonces estamos ya creando la tarea y definiéndola y el productor lo único que le importa en realidad es nada más el nombre de la tarea y los argumentos que vamos a mandar. Entonces, por ejemplo, una vez que ya creamos esto, de esta manera es como mandamos el mensaje. Agarramos la definición de la tarea y en Celery utilizamos .delay y luego mandamos los atributos de la tarea. En este caso son dos números, entonces va a sumar 4 más 4 básicamente aquí, pero lo va a sumar en el productor. Entonces cuando hacemos esto en realidad no corren las cosas en nuestra aplicación Django, sino que lo que hace la biblioteca Celery es que agarra esta información, crea un mensaje y la manda al mediador. Hasta ahí, eso es todo lo que estamos haciendo con este código. Y nuevamente, esta es la primera biblioteca que estamos viendo, pero estos mismos conceptos son los que vamos a ver de diferente, nada más de maneras un poquito diferente. Entonces, primero estamos nada más en el productor, ¿verdad? Y bueno, una cosa que tiene, como habíamos dicho, que tiene bueno Celery es que puedes definir que los consumidores, aquí los vemos del lado derecho, puede ser nada más uno solo o pueden ser consumidores que nada más procesen una tarea a la vez, o pueden ser consumidores que procesen múltiples tareas a la vez. Y al hacer esto, lo pongo de esta manera, puesto que se crea un proceso que es padre de todos los demás subprocesos y este proceso administra a los demás y les dice: tú vas a hacer esta tarea, tú vas a hacer esta otra y tú vas a hacer esta otra. Entonces existe es una implementación un poquito diferente a lo que habíamos dicho, pero también es común para poder procesar cosas en paralelo. Pero es algo también, es un detalle que es muy bueno saber cuando estamos trabajando con este tipo de implementaciones, porque así es más fácil debuguear las cosas, es más fácil saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, de esta manera, las cosas que estábamos definiendo en el productor también es definido para el consumidor en el mismo lugar. Entonces, si regresamos aquí a este código, estamos viendo que estamos definiendo todo esto en nuestra aplicación Django, ¿verdad? Y estamos definiendo cuál es el mediador, cómo nos vamos a conectar al mediador, cómo vamos a mandar los mensajes, puesto que estamos definiendo nuestra tarea aquí, nuestra función, y de la misma manera estamos poniendo el código que está dentro de la función, y eso es lo que va a correr el consumidor. Entonces todo esto, en realidad estas dos partes, el productor y el consumidor, están definidas en el mismo lugar. Entonces eso puede ser un poquito confuso, pero nuevamente es algo que es muy común en las implementaciones que vemos allá afuera. También puede ser bueno, puede ser malo, pero en general es bueno, puesto que así estás seguro que todo lo que necesitas para correr, todas las cosas que importas, todos los diferentes paquetes y dependencias van a estar ahí. Entonces así, cuando estás tú escribiendo las cosas, las puedes procesar, cuando estás escribiendo el código, los puedes procesar en tu mente como si fuera algo sincrónico, cuando en realidad en producción se corren de una manera asincrónica. Entonces eso es lo bueno. Lo malo es que hay veces que nos puede confundir esto y podemos estar esperando que las cosas se corren en el mismo lugar, pero en realidad tenemos que recordar que aunque las definimos en el mismo lugar, no corren en diferentes lugares. Entonces esto también es muy bueno para tener en mente para cuando estamos escribiendo pruebas para nuestro código, puesto que en las pruebas también podemos probar las cosas de una manera sincrónica, no tiene que ser asincrónico, puesto que todo lo que hace esto asincrónico en realidad son detalles de la implementación que tienen que ver con un paquete externo, con una dependencia externa. Entonces no tenemos que probar nosotros si el mediador está funcionando bien o no. Bueno, entonces estos conceptos me tardé un poquito más en definir cómo Celery trabaja, porque estos conceptos van a ser parecidos con las otras implementaciones que vamos a ver ahorita.
Entonces, por ejemplo, tenemos también RQ. RQ es muchísimo más sencillo que Celery. Es más nuevo también, entonces es menos, el proyecto en sí es menos complicado, pero es bastante robusto y está implementado específicamente con Redis. Redis implementa un protocolo de publicación y suscripción, PubSub. Entonces RQ utiliza esto en Redis como mediador, y así es como implementa toda la fila de trabajos. Y RQ utiliza la misma idea de Celery, de definir las cosas en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nada más que sí está un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos definiendo una función que va a contar palabras de un string. Y el siguiente paso es definir el productor, cómo se va a conectar con el mediador. Lo hacemos de esta manera. Importamos la biblioteca de Redis y después inicializamos este objeto Q, que viene siendo la fila, ¿verdad? Entonces aquí la diferencia es que con RQ es un poquito más explícito lo que estamos haciendo, porque aquí ya decimos q.enq y luego el nombre de nuestra tarea, y los argumentos que vamos a pasar a nuestra tarea. Entonces aquí es un poquito más explícito el hecho que estamos usando una fila y el hecho que estamos mandando las cosas a la fila. Con Celery, como quiera, sí utilizamos algo diferente, ¿no?, para mandar el mensaje, algo que fue delay, o también podemos utilizar apply async. Es un método que se le agrega a nuestra tarea, pero el hecho que estamos usando una fila o qué tipo de fila es abstraído para nosotros. Entonces, de esta manera, RQ lo hace un poquito más explícito. Al final del día estamos haciendo lo mismo, estamos definiendo una tarea aquí en código que es una función de Python, estamos definiendo qué es lo que se va a hacer en esa tarea, creando un mensaje y mandándola al mediador, pero se ve un poquito diferente. Entonces tenemos el productor en RQ, lo definimos que se conecta con el mediador y mandamos las cosas al consumidor. Nuevamente estamos definiendo las dos cosas, qué es lo que va a hacer el consumidor y qué es lo que va a hacer el productor en el mismo lugar, y esto facilita un poquito las cosas. Otra implementación que podemos ver, que también es muy popular, es Huey. Y Huey es también la manera de usarlo es también bastante sencilla, pero es un poquito más robusta que RQ, porque Huey también trabaja con Redis, pero también trabaja con otras bases de datos como SQLite, o inclusive puedes crear filas en memoria. Entonces, la manera en la cual es más flexible con su implementación, o con qué tipos de mediadores puede hablar. Eso, lo bueno de ser flexible en esa manera es que puedes empezar con filas en memoria, lo puedes hacer con Huey, con Celery también, y si necesitas ya un poquito más de poder te puedes pasar a Redis, y si necesitas un poquito más te puedes pasar a otro, y es más sencillo hacer este tipo de cosas. La implementación nuevamente es bastante parecida. Entonces, por ejemplo, aquí creamos un objeto que empieza con Redis Hue, y es específico para Redis, y estas son nuestras diferentes tareas. Ahora Hue nuevamente utiliza un decorador. RQ no utiliza un decorador, pero Huey sí. Y en el decorador podemos definir diferentes cosas que necesitamos en la tarea, como cuántas veces se va a volver a intentar la tarea, o si tiene algún delay, algún retraso o algo por el estilo, lo cual también se puede hacer con Celery y con RQ. Entonces aquí estamos definiendo nuevamente en el mismo lugar qué es lo que el productor va a hacer y qué es lo que el consumidor va a hacer. Y la diferencia es cómo mandamos este mensaje. Al mandar este mensaje en Huey, lo único que hacemos es importar la función que ya habíamos definido y ejecutarla como si fuera una función normal, y esto crea el mensaje que es mandado al mediador y procesado por el consumidor eventualmente. Como podemos ver aquí, al correr esta función no tenemos un valor regular, no nos regresa un valor regular, sino que nos regresa este objeto que es un resultado, y eso es
lo que pasa después de mandar un mensaje. Entonces, la otra cosa también que tiene Huey, en diferencia con RQ, es que también los consumidores pueden procesar tareas en paralelo, si eso es lo que necesitamos. Otra implementación muy común también es Dramatic. Y Dramatic es un poquito más parecida a Celery, aunque en realidad es basada en otros proyectos. Pero es igual de robusto que Celery. Y su API es un poquito diferente. Sí trata de ser más sencillo que Celery. Porque en Celery hay muchas cosas que mientras lo empiezas a usar puede ser un poquito más complicado, la manera en la cual mandas mensajes y la manera en la cual mandas estas tareas al mediador. En Dramatic, toda esta abstracción suele ser un poquito más sencillo, pero más que nada es porque Dramatic utiliza varios valores por default que son buenos para la mayoría de los casos. Entonces, nuevamente también Dramatic es bastante flexible, y si necesitas configurar las cosas de una manera más granular también lo puedes hacer con Dramatic, y es cuando las cosas se tornan un poquito más complicadas, pero eso es verdad para cualquiera de los proyectos que hemos visto. En realidad no hay ninguna manera de salirse de esas si necesitas que tu mediador haga cosas muy específicas, ¿verdad? Por eso también es bueno cuando tenemos ciertos tipos de requerimientos, tratar de hacerlo afuera de estas implementaciones y tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda. Dramatic también opta por un decorador. La diferencia es que Dramatic le llama actores a cada uno de estas tareas que se van a correr. Y la manera en la cual mandamos el mensaje también es un poquito más explícito, es utilizando el método de send. Entonces, como podemos ver aquí, utilizamos .send y mandamos los argumentos que van a ser para nuestra tarea, y lo que regresa es en realidad el mensaje que se crea. Este mensaje ya fue mandado al mediador y ya eventualmente un consumidor lo va a agarrar y va a procesar y va a hacer lo que está definido en la función. Entonces, como vemos, estos son los 4 proyectos que más he visto yo que se utilizan en producción. Yo principalmente he usado Celery y Dramatic. Esos dos no tengo tanta experiencia con RQ y con Huey, pero los proyectos que he visto que los utilizan también parece ser bastante robusto y también son utilizados casi de las mismas maneras. Entonces, como podemos ver, los conceptos de la implementación son muy parecidos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya... Eso es la otra cosa buena también que tenemos en el ecosistema de Python, es que una vez que ya hacemos clic con estos conceptos, es fácil también cambiarnos de implementación si alguna API nos gusta más que alguna otra o algo por el estilo. Entonces vamos a ver ahora, nos vamos a pasar a lo que son algunas de las integraciones comunes de filas de trabajo en aplicaciones. Ya vimos cuál es el concepto y cuáles son las diferentes partes de una fila de trabajo. Ahora rápidamente vamos a ver más o menos cuáles son las diferentes maneras en las cuales la podemos integrar. Una, ya habíamos dicho que pues se integran principalmente para tareas que se tardan mucho tiempo y no queremos procesarlas en el mismo ciclo HTTP de nuestra aplicación principal. Entonces, en eso usualmente recae mandar correos. Eso es lo más típico que vemos en ya sea artículos en internet o cosas por el estilo. Siempre son cosas como podemos mandar artículos usando una fila de tareas. Pero otro tipo de aplicaciones, que es más que nada lo que quiero hablar aquí, algunas otras ideas que podemos utilizar, con las que podemos utilizar esto, es por ejemplo el implementar procesos que contienen muchos pasos, pero donde cada uno de los pasos se puede correr de nuevo, se puede intentar de nuevo, o ya sea que podamos recuperar el proceso desde un paso muy específico. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo nuestro productor, nuestra aplicación principal, y si estamos hablando, por ejemplo, de alguna página web de alguna tienda en línea
donde deja que el usuario cree varios artículos al mismo tiempo. Entonces la aplicación va a tomar todos los datos de cada uno de los artículos que el usuario quiere crear y crear diferentes tareas para cada uno de los artículos que se van a crear. Entonces las manda, las crea y las procesa en paralelo. Al último, al terminar de procesarlas, se encuentra a lo mejor alguna otra aplicacióncita, algún otro proceso del otro lado que le manda una notificación al usuario, ¿verdad? Donde dice, tus artículos ya han sido creados y a lo mejor les dice, estos artículos no pudimos crear o hubieron estos errores o no. Entonces esta es una manera en la cual al usar una fila de trabajos podemos fácilmente recuperar nuestro lugar en el proceso de esta tarea, ¿verdad? Que en realidad es una tarea compuesta por muchas otras más pequeñas. Otra aplicación es para desacoplar procesos. Por ejemplo, ya sea porque a lo mejor tenemos que procesar cosas de una manera más segura. Entonces, por ejemplo, cuando estamos procesando pagos, hay muchas veces que queremos que el código que esté procesando pagos o los recursos que necesitamos para procesar pagos tengan un acceso más restringido o que corran de alguna manera muy específica, pero no queremos que eso sea tan evidente o que no sea tan fácil acceder a todas esas cosas. Entonces podemos crear nuestra capa de seguridad ahí, pero al mismo tiempo utilizar una fila de trabajos, de tareas para manejar esta comunicación. Y así, aunque tengamos esta seguridad alrededor de eso, no estamos exponiendo nada. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo aquí podemos comenzar con diferentes aplicaciones a lo mejor que tenemos y pensamos en un sistema un poquito más complicado. Podríamos tener diferentes aplicaciones aquí corriendo al mismo tiempo, los cuales se tienen que comunicar con otra aplicación la cual está asegurada de una manera diferente, ¿verdad? Tiene un firewall más restringido o cosas por el estilo. Entonces, la manera en la cual comunicamos estas dos partes lo podemos hacer por medio de la fila de trabajos, de un mediador. Entonces, básicamente es una implementación de un mediador, pero de una manera un poquito diferente. Y así sabemos que o reducimos de cuántas maneras se puede acceder nuestra aplicación del lado derecho, que tiene que ser un poquito más segura. Entonces podemos restringir el acceso a ella sin ningún problema. Y así estamos desacoplando estos procesos de una manera más eficiente. Y así, si tenemos algún problema, podemos ya auditar todos los datos que están pasando, puesto que ya sabemos exactamente por dónde entran. Por último, otro uso interesante de las filas es el de crear un paso intermedio para la migración entre un monolito y un sistema distribuido o basado en eventos o algo por Entonces, como habíamos dicho, de mediadores también se pueden utilizar cosas como Kafka, las cuales son utilizadas en sistemas más distribuidos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener un monolito que del lado izquierdo, en vez de pensar esto como diferentes aplicaciones, podemos pensarlo como diferentes clases o diferentes módulos. En Django, por ejemplo, podría ser diferentes apps de Django que tenemos ahí definidos, los cuales se comunican. Entonces, en vez de comunicarse nada más entre ellos al importar alguna clase o alguna interfaz, lo que podemos hacer es comunicarnos por medio de mensajes y por medio de un mediador. Entonces ponemos los mensajes en el mediador y estos mensajes van a ser procesados por el mismo código pero de alguna otra aplicación que tenemos en nuestro mismo proceso de Django, ¿verdad? Entonces, de esta manera, como lo habíamos visto, tenemos también definidos el productor y el consumidor en el mismo lugar, pero podemos empezar a cambiar el código para definir los límites de cada uno de estos un poquito más, y así que sea más sencillo el movernos o migrarnos a una aplicación más distribuida. Entonces, estos son 3 ideas de las cuales quería hablar, que no he visto tantos artículos en línea o no he visto tanta información en línea que expliquen cómo son más o menos la idea. Sin embargo, sí he visto que esto se utiliza en producción bastante. Entonces, las filas de tarea no son nada más
para hacer procesos que tarden mucho tiempo para procesarlos en algún otro lado, sino que también podemos ser un poquito más creativos en la manera en la cual lo hacemos, o utilizamos estas filas de tareas, puesto que lo que estamos haciendo es básicamente desacoplando la manera en la cual se procesan cosas. Esto es más que nada de lo que quería hablar, de las diferentes maneras en las cuales se pueden utilizar las filas de tarea y el concepto básico de las filas de tarea para que sea más sencillo utilizarlas. Porque es muy difícil utilizar algo cuando no se tiene el concepto y empiezan a surgir problemas y luego es más difícil debuguearlas y hacer todo esto. Entonces espero que esta aplicación les haya dado algunas ideas de cómo pueden utilizar las filas de tarea y espero que haya sido bastante claro. Muchas gracias y buenas noches.